RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, experto en Derecho Electoral, director del Instituto Peruano de Administración Municipal. Doctor, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Lizardo? Un gusto estar con ustedes este mediodía. Así es, doctor. Las cosas pues difíciles de nuestro país ahora, desde ya un par de días atrás, está centrado todo en el Congreso de la República. Ayer se rechazó este proyecto de Fuerza Popular para el adelanto de elecciones a diciembre de este año. El Pleno del Congreso va a debatir a partir de las 3 de la tarde este dictamen en minoría presentado por el congresista Quito, que incluye una quinta disposición transitoria especial para realizar un referéndum sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. ¿Cómo ve usted el panorama, doctor? Bueno, en realidad de lo que se trata no es tanto de un referéndum porque no hay nada, ningún documento que pueda servirnos de base, simplemente una pregunta, ¿no? O sea, si es que podría redactarse un nuevo texto constitucional, sí o no, o sea, ¿no? Pero no hay ningún documento que pueda servir de base, ¿no? Es como si le preguntáramos a los ciudadanos, ¿estaría usted de acuerdo con que el voto sea libre, sea voluntario, sí o no? O, por ejemplo, preguntarle a la gente si considera de que debiera introducirse la revocatoria del mandato del presidente y de los congresistas, como hoy lo existen para los alcaldes y para las autoridades regionales, sí o no. En realidad lo que se va a votar es por eso, por un sí o por un no, ¿no? O sea, yo en realidad entiendo de que estamos en una situación bastante crítica. Por un lado, el tema del adelanto de las elecciones, que es un tema especial, un tema singular, y por otro lado es el relacionado a las consultas. Recuerden, nuestros amigos, que nuestra Constitución nos da, del 93, nos da el derecho a los ciudadanos a presentar iniciativas de reforma constitucional. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ello. Ese es el problema. Y entonces nos parece extraño, exótico, subversivo el que la población pueda decir sí o no frente a algo. En Estados Unidos, en cada elección local, regional, estatal, el ciudadano no solamente encuentra la cédula de votación de los partidos para elegir autoridades, sino encuentra, si mal no recuerdo, en alguna ocasión hasta 6 papeletas adicionales, unas estatales, otras locales, provinciales, de condado, para decir, yo recuerdo que inclusive en alguna ocasión que estaba por Estados Unidos, se estaba votando si podían haber crucifijos en los salones, ¿no? En las escuelas públicas, teniendo en cuenta que si el Estado es laico, se decía por qué en los colegios estatales habían crucifijos, ¿no? Que el laicismo implicaba que no hubiera. O sea, la población es la que tiene el derecho a decidir. O sea, ese es otro tema. O sea, fíjense, estamos hablando de dos cosas. Claro. El tema del adelanto de elecciones, en el cual debemos señalar como hombres de derecho, no hay regulaciones en la Constitución sobre este tema. No hay, pues. O sea, no hay ninguna norma que pudiéramos decir, a ver, ¿cuál es el fundamento para adelantar las elecciones? En la base legal, ¿qué artículo de la Constitución establece esto? Ninguno, no existe, simple y llanamente no existe. La posibilidad de que haya un adelanto de elecciones solamente tiene una doble posibilidad. La primera, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ojo, aceptada por el Congreso. La Constitución no dice la renuncia del presidente. No, el presidente no es que renuncie y se va, porque si el Congreso quiere, no le acepta la renuncia y recordemos que el mandatario es elegido en nuestro caso, por 5 años. Ese es un buen punto, doctor, porque la presidenta, por ejemplo, tanto que se pide su renuncia, puede renunciar, pero el Congreso no le puede aceptar la renuncia. Pero por supuesto, la única manera
como podría la señora Dina Boluarte ser apartarse ella misma del tema, no es ni siquiera con la renuncia. Ella puede renunciar y el Congreso decirle, no le aceptamos la renuncia. Pues la Constitución dice bien claro, causal de vacancia, renuncia aceptada por el Congreso. O sea, no es que renuncio y me voy, no, no, no. Se la acepta el Congreso. Y segundo, para que haya un nuevo proceso electoral, se requiere que el presidente, en este caso el presidente de la República, el vicepresidente ante un impedimento del presidente, y si todos se han ido, el presidente del Congreso asume, solo en ese caso se puede convocar a elección. Solo en ese caso. Ojo, o sea que el impedimento no es temporal, no es de que la presidenta se rompió la cadera. No, tiene que ser permanente. Muchas veces yo he visto en estos últimos días que se confunden los hechos y se menciona el caso Fujimori. El caso Fujimori es totalmente atípico, pero que nos da luces sobre el tema. ¿Por qué? Porque el caso de Fujimori se presentaron las dos condiciones. Primero, el señor renunció a la presidencia. Renunció por fax o dejó un papel por ahí, no lo sé, pero renunció. Segundo, sus vicepresidentes, Márquez y Tudela, renunciaron. Por lo tanto, tampoco podían asumir el cargo. ¿Quién tenía que asumirlo? El presidente del Congreso, que fue el señor Valentín Paniagua. Entonces, y en ese caso, inmediatamente se convocó a elecciones. O sea, esa es la condición. Acá, ¿qué podría ocurrir? Lo que tendría que ocurrir es, primera cuestión, la señora Dina Boluarte debe renunciar. Si lo tiene a bien, o sea, es una decisión de ella. Que escuche la calle, que escuche lo que quiera, o que escuche su tranquilidad familiar, es renunciar. ¿Pero eso es suficiente? No, porque el Congreso podría decirle, ¿sabe qué, señora? No queremos aceptar la renuncia, siga usted en el cargo. La segunda posibilidad es que tuviera un impedimento permanente, y el único impedimento permanente que se dio en el caso de Fujimori era que Fujimori no estaba en el territorio nacional. Entonces, el impedimento estaba afuera, pues, ¿cómo podía exigírsele en el supuesto que no se le hubiera aceptado la renuncia si no estaba? Yo, sin ánimo de ser pitonizo, diría, la señora Dina Boluarte, el único camino que tiene para poder contribuir a esta pacificación del país es, primero, renunciar y segundo, asilarse en alguna embajada. Entonces, ahí se daría el caso del impedimento. Si la señora está asilada en una embajada, ¿cómo puede ejercer la presidencia? Está impedida, pues, solo en ese caso. Lo que está pasando acá es de que se está utilizando una figura que no está prevista en la Constitución. El tema del adelanto de las elecciones no existe, porque ojo, si hoy día, porque la calle nos pide que alguien se vaya, hay que modificar el tablero de juego, ¿y qué va a pasar si mañana las masas salen a la calle ante un presidente muy popular y dicen que se quede 10 años? Lo contrario, ¿no? Lo contrario. O sea, que no que renuncie, sino que se quede, que pues, se quede. Claro. Entonces, porque, ojo, por eso el caso de lo que está ocurriendo en nuestro país es de lo más curioso para la ciencia política. Yo creo que los estudiosos del mundo van a tener acá un gran laboratorio, porque acá es cierto, hay una situación que no da para más, hay un descontento generalizado, la aceptación a la presidenta, y yo me imagino que pero no debe tener tiempo ni tranquilidad, pero, doctor, para poder gobernar. Eso es para hacer un llamado también a todos los ciudadanos que tienen esa opción de votar, porque somos nosotros mismos los que escogemos a nuestras autoridades, pues, ¿no? Toda esa manifestación que está pidiendo la renuncia de Dina Boluarte es que escogieron como presidente a Pedro Castillo, que estaba también dentro de la fórmula como vicepresidente de Dina Boluarte. Entonces, y como usted dice, entonces próximamente, bueno, se elige a un nuevo presidente, no le gusta a la población, a gran parte de la población, toma carretera, cierra, entonces no, tampoco me gusta, que renuncie. Y ahí viene el segundo tema, ¿cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Exacto. O sea, no, de que haya descontento de la población sobre un presidente. Que haya gobernabilidad, ¿no? ¿Cómo hacer para que en realidad
siempre van a haber descontentos, pues, ¿no? Precisamente la democracia representativa, la de la democracia que permite elegir autoridades por 5 años, por 4 años en algunos otros países, 6 en algunos otros, o sea, tiene su limitación. Y por eso es que no es novedosa la democracia participativa. Estados Unidos tiene revocatorias desde hace 100 años. O sea, y también me da gracia cuando se menciona que el cambio de constitución torna una mágica solución a los problemas. No, y no es verdad, pues todos los países del mundo tienen constitución. Los países que están hasta las cangallas de mal y los que han sido exitosos, porque el problema no es la constitución. Es cuando se dice, por ejemplo, no, pero el ejemplo de la constitución de Estados Unidos, la constitución de Estados Unidos tiene 27 modificaciones, una cada 10 años de la vida de los Estados Unidos. O sea, no es tan cierto de que las constituciones están labradas en piedra y que no se pueden modificar. Hay que modificar. Cuando escucho con preocupación el desconocimiento de la gente cuando dicen, ¿y qué parte de la Constitución quiere cambiarla? Todo. Entonces, yo lo primero que me pregunto es entonces el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho al secreto de las comunidades. Todo habría que cambiarlo, entonces tendríamos que pasar pues a un estado de esclavitud, ¿no? De penas de muerte. Y cuando se le pregunta, ¿pero qué parte también quieres? No, es para que se mejore la educación, para que se mejore la salud, pero ya hay normas y hay autoridades que tienen que hacer este tipo de mejoras, ¿no? Están los presidentes regionales, están los alcaldes, que también tienen la responsabilidad de hacer de cerrar brechas, que eso es lo más importante que se necesita, ¿no? Está bien de que algunos periodistas, colegas acuciosos, hagan a veces preguntas incómodas, ¿no? Como la que he visto que le hacen algunos. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? La cifra es facilísimo de recordarla, porque ¿cuál es el número? ¿Qué número de artículos se lleva y se trae en estos últimos días? El 206 de la Constitución, que la reforme la Constitución de acuerdo al artículo 200. Bueno, ese es el último artículo de la Constitución. Por lo tanto, la Constitución tiene 206 artículos. Pero el problema no está en si la población sabe cuántos artículos tiene la Constitución y cuáles son los derechos que están en ella contenidos. Yo me quedaba aterrado el otro día y entiendo de que ha sido un lapsus o una forma de expresarse erradamente por parte de la presidenta Dina Boluarte, que ella es abogada. Haya dicho, por ejemplo, con relación a los temas de los servicios, que se necesita elevar a la categoría de derechos la salud. La salud y la educación son derechos desde hace rato. Claro, exacto, eso es lo que le son decía. Derechos económicos y sociales, están consagrados en el artículo 2 como derechos fundamentales, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hemos tenido malos gobernantes, que hemos tenido aves de rapiña de derecha y de izquierda, que han llegado para satisfacer vanidades personales y para robar. O sea, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Para que no tengamos que estar dentro de 2 años otra vez gritando en las calles que se vayan todos, o que se vaya una buena cantidad de algunos. Insisto, me estoy animando a irme la semana entrante a OMPE a recoger un planillón para empezar a reunir firmas, porque si va a haber una consulta popular, como me imagino que ya la derecha se habrá dado cuenta, que si no cede en ese tema, no va a haber nada, no va a pasar nada. La izquierda se ha empoderado, los partidos de izquierda, en el sentido de que o colocan la consulta de que hay que modificar la Constitución, sí o no. O sea, o no hay pase a nada y por lo tanto todos se quedan hasta el 2026, ¿no? Con una calle alterada. Lo que es más grave no es la calle, sino es la economía. Los agentes económicos nos ven a nosotros como con una gran interrogante. ¿Quién quiere venir a invertir al Perú en un país donde no se sabe si van a haber elecciones anticipadas, si se van a quedar, si se van a salir, y si decían quemando buses en las carreteras, ¿no? O sea, no hay forma. El daño es al daño a la economía, y al dañar la economía nos se daña a todos. O sea, a los pobres, hasta a los propios ricos, porque no pueden ganar como ellos quisieran. Yo estoy tentado en que deberíamos, si es que el Congreso acepta la idea de que el día de las elecciones que tengamos complementarias o de periodo completo, como se les ocurra, que ese día se vote en una cédula si debe o no modificarse la Constitución total o parcialmente. También haya otra boleta, pues, que diga que los que han sido elegidos
el día de hoy, o sea, el día de las elecciones, puedan ser revocados a partir del segundo año, cuando la gente reúna sus firmas, las lleve a la verificación y haya consulta popular. Recuerde usted, Lizardo, que el año pasado, en México, está acá nomás, ha habido un proceso de revocación de autoridades. En abril habían grupos que cuestionaban la legitimidad de López Obrador, un izquierdista. Ujú. ¿Y qué pasó? Pues muy simple, López Obrador tomó el toro por las astas y dijo, bueno, yo pongo en consulta popular, si me quedo me voy, y ganó. Por supuesto que yo sé que los enemigos Y de López esa, Obrador podrán decirme, pero votó solo el 17%, fue a votar. Bueno, eso ya no es problema, pues, del 17%. Ese es el problema del y, 73% que no fue, ¿no? y esta Ese ya es su revocatoria, problema. doctor, ¿sería solamente a congresistas o a las autoridades, por decir, presidentes regionales, alcaldes, después de 2 años? Mire, Lizardo, el otro día tuve la oportunidad de estar conversando con el doctor Hernando de Soto sobre estos temas de la revocatoria. Y había una cosa bien curiosa. Le comentaba que el artículo segundo de la Constitución, y creo que el 31 sobre derechos políticos, establece expresamente la revocatoria de las autoridades, o sea, Ujú. como un derecho de los ciudadanos. Sin embargo, más adelante, 100 artículos más adelante, una mano en el Congreso Constituyente metió una línea en el caso de los congresistas y puso, no hay otra forma de revocatoria del mandato de los congresistas, o sea, el cargo es irrenunciable. Por Ujú. eso cuando a veces yo lo escucho al Claro. almirante Montoya, muy criticado en las redes porque dice que cómo es posible, el señor quiere quedarse, no deja de tener razón. El cargo de congresista es irrenunciable. No es que porque me pique el pie yo me voy. Acuérdese que le picó el pie a nuestro buen amigo Javier Valle Riestra y tuvo que estar sentado 5 años, Claro, sí, recuerdo. fastidiado, siendo congresista. Igual, Porque es igual la irrenunciable, pues. congresista Hildebrand, recuerda también, que ella decía que ya no quería y Y le lastimosamente pasó no a puede. uno, creo, de alguien que era de Arequipa, que luego se fue y postuló, siendo congresista, postuló como gobernador regional y que no podía, pero él decía, pero si yo ya he renunciado, lo que pasa es que no me aceptan Claro. la renuncia. Es que el cargo de congresista es irrenunciable. El único cargo que es renunciable, diríamos, sin expresión de causa, es el presidente de la República. Si quiere, renuncia, pero tiene que aceptarle el Congreso la renuncia, ¿no? Y en el caso de los congresistas, de las autoridades regionales y municipales, alcaldes y gobernadores, antes eran irrenunciables, pero por ahí una mano introdujo años después una modificación que sí podían renunciar siempre y cuando fuera para postular a ser gobernadores. En Y el a, caso de y a los la alcaldes, presidencia, por ya, ejemplo, el alcalde actual, el señor López Aliaga, podría renunciar y postular a las próximas elecciones como a la presidencia. pero por supuesto, ese es un derecho cuestionable porque él tiene un contrato político con quienes le dimos nuestro voto para ser alcalde de Lima por 4 años de gobierno. Yo cuando fui a votar por él, voté porque se iba a quedar 4 años, no Ujú. porque después de un año se le ocurriera abandonar la ciudad, porque yo no elegí a su teniente alcalde para que sea el alcalde de Lima. El teniente alcalde de Lima es un regidor Así del es. consejo, ¿no? Y yo los elegí para que sean congresistas locales, los regidores, no para que sean alcaldes. Ahora, Claro, la norma establece que en caso de ausencia del alcalde lo reemplaza el teniente alcalde o el primer regidor que le siga. A ahora, mí me parecería francamente repudiable que el señor López Aliaga dejara la alcaldía de Lima por la veleidad de ir a postular en vano, porque todos sabemos muy bien que ningún alcalde de Lima, precisamente porque Lima es el símbolo del centralismo, tiene éxito en unas elecciones sí, sí, nacionales, pues donde todo el la mundo repudia a historia, Lima. la historia lo dice. Ahora, finalmente, doctor Marco Tulio Gutiérrez, el tiempo nos gana, lamentablemente, enfocándonos a lo que va a pasar ahora en el Congreso de la República. ¿Qué pasa si no se alcanzan los votos o suficientes a la iniciativa de Perú Libre del congresista Quito? Bueno, yo pienso de que en realidad no debe tener o sea, yo no entiendo, francamente, por qué se tiene miedo. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría del país
quiere reformas constitucionales, pero no quiere cambiar el modelo económico. Hay que cambiar la Constitución, repito, no son documentos que se labran en piedra. O sea, que se tiene que cambiar, claro que se tiene que cambiar. Recordemos que el año 93 era un año difícil económicamente para el país y que obligó a consignar en la Constitución cosas como los contratos leyes, o la forma de tratar la inversión privada. Hoy estamos en el 2023. Hoy el mundo ya no está como estaba en el año 93, en el que prácticamente toda América vendía a las empresas estatales porque veníamos de una década del desastre de las empresas estatales. Pero ya no hay eso. Hoy tenemos hasta nuevas fórmulas para poder hacer inversión privada. No necesitamos vender las alhajas de la abuelita para tener plata. Podemos alquilar las joyas de la abuela. Podemos ser socios para que las joyas las podamos administrar los dos, como se está haciendo en Bolivia. Y entonces podemos generar mejores condiciones. Hay temas que hay que cambiar en la Constitución. Por supuesto que hay que cambiar, pero hay que preservar lo central, el bloque de los derechos fundamentales de la persona, que es lo que le da la garantía al inversionista extranjero de que somos una sociedad civilizada, que respete el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la herencia, al secreto de comunicaciones. Eso es lo que nos presenta. Las garantías fundamentales no son solamente para nosotros, es para mostrar cómo la casa se expone al mundo. Entonces, yo en realidad me da la impresión de que la derecha simple y llanamente lo que no quiere es marcharse, ¿no? En ejercicio de su derecho, ¿no? Y que pone como pretexto esto. Entonces estamos en un entrampamiento. Un tira y jale, en ¿no? el que a mí bien no me preocuparía de que en realidad se haga una cosa. Repito, estoy tentado y como ahora soy parte de un partido político nuevo que es el PRI, voy a poner en consulta. Justo tenemos un congreso. Buen punto, a ver, vamos a esperar ordinario. si se anima, nos comunica para esta iniciativa de revocatoria, ¿no? Para las autoridades. Saquemos, mire, Lizardo, es 1,5 millones de firmas, las juntamos en 2 semanas. Fíjese, para quienes hicimos la promoción de la revocatoria de Susana Villarán hace 10 años, llegamos a 1,5 millones de firmas recolectadas cuando solo se necesitaban 400.000 en Lima. Ahora imagínense usted si salimos en el interior del país en una revocatoria en la que presidente y congresistas, cuando la población considere de que no han cumplido con el contrato electoral de ser eficientes, de ser honrados, no ser corruptos, bueno, juntemos nuestras firmas y podamos mandarlos a su casa. Pues, ¿no? Así es, a ver, vamos a estar atentos a esa iniciativa. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Gutiérrez, por esta comunicación aquí en RCR. Siempre, como siempre, bien didáctico usted en sus explicaciones. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, hemos estado con el doctor, experto en Derecho Electoral, director del Instituto Peruano de Administración Municipal aquí en RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.